Operaciones básicas con una base de datos desde R. Realizar consultas en una base de datos por medio de R implica la creación de un BD desde un gestor y la instalación del paquete RMySQL para vincularlo con el motor del lenguaje de programación. Para crear una base de datos mediante el programa MySQL Workbench, abre el programa MySQL Workbench. Da clic en Instancia local de MySQL. Introduce la contraseña que definiste durante la instalación de la herramienta para que puedas conectarte al servidor. Crea una base de datos y nómbrala como plantilla-docente. Después da clic en Aplicar. Observa que en pantalla aparece una ventana en donde puedes ver el comando SQL que se ejecutará. Da clic nuevamente en Aplicar, luego en Finalizar. Para almacenar información, crea una tabla. Para ello, dirígete al icono de la base de datos y selecciona Tablas, luego en Crear tabla y nómbrala como Investigadores. Crea las columnas que deseas que contenga la tabla dando clic en el espacio en blanco que se encuentra debajo del nombre de la columna. Selecciona el tipo de dato de los campos y elige la opción PK, si el valor de la columna será clave para relacionar la tabla con otras, y el valor NN si dicho campo debe introducirse forzosamente. Después, da clic en Aplicar. Observa que en pantalla aparece una ventana con el código SQL que se ejecutará. Da clic nuevamente en Aplicar, luego en Finalizar. Hasta el momento has creado la tabla de investigadores, la cual se encuentra vacía para ingresar información en ella. Crea una nueva consulta. Dirígete al menú Archivo y selecciona Guardar script como. Nómbralo como Insert y da clic en Guardar. Agrega información en la tabla de investigadores. Para ello, indícale a MySQL que usarás la base de datos plantilla-docente por medio del comando use, nombre de tu base de datos, punto y coma. Escribe en la siguiente línea, insert into, nombre de la tabla, values, apertura de paréntesis, datos del investigador, cierre de paréntesis, punto y coma. Ejecuta el script SQL dando clic en el icono de relámpago. Para visualizar la información en una tabla, despliega desde R los datos. Accede a tu IDE y crea un nuevo archivo en R. Guárdalo como conexión-a-mysql. Vincula el gestor de base de datos con el paquete RMySQL. Usa el paquete DBI para establecer una interfaz de base de datos que permita la comunicación entre MySQL y R. Utiliza la variable driver para indicar que el método dbDriver usará una base de datos del tipo MySQL. Establece la conexión con el gestor de la base de datos pasándole como parámetro el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Después, asigna este contenido a la variable con. Verifica que la conexión se realizó con éxito. Para ello, usa la función dbReadTable paréntesis, ya que ésta te permitirá desplegar en pantalla el contenido de la tabla con base en la variable de conexión a la base de datos y al nombre de la tabla. Para indicarle a la base de datos que después de ejecutar ciertas consultas cese su flujo de información, cierra la conexión por medio de la función dbDisconnect paréntesis. Escribe como argumento la variable asociada dbConnect. Con esto liberará recursos como la memoria del sistema, además que evitarás que se sobrecargue el servidor. Por último, ejecuta el script.